Bienvenidos mis amores, mis reyes y reinas de Escorpio. Estamos una vez más aquí en una nueva lectura, tercera semana de mayo. Pero recuerda que en el momento que llegues a ver el video es el momento indicado en el que el universo quiere que sepas un mensaje. Recuerda, el universo no tiene casualidades, sino que tiene sincronicidades. Y si hoy estás aquí, ha sido traído este video, te ha llamado la atención el título, es porque algo tienes que saber. Puedes mirar tus otros signos de tu carta natal para que complementes este mensaje. Millones de gracias, millones de bendiciones a todos mis suscriptores, a las nuevas personas que se están incorporando al canal. Bienvenidos y claro que sí. Si no te has suscrito y estás viendo este video, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo video. ¿Cuál será la energía que vendrá para esta semana? ¿Cómo le estarás respondiendo tú a esta energía? El reto de tu semana, consejo de los ángeles, el tarot, lo que tenga que decir. Y no te vayas porque al final hay un mensaje del oráculo de la sabiduría con respecto a la situación que muestre el tarot. Ahora sí, comenzamos mi vida. Escorpio. No, son muchas. La energía en la que estará vibrando Escorpio. Vale, ¡ay Dios! La justicia y el carro. El movimiento. Me dicen, ya te toca moverte. Ya toca hacer justicia. Ya toca el cambio. Es tu momento. No sé si en algún momento tú te habrás dicho esas palabras. Para algunos de ustedes, así, sin saber de dónde, te has dicho a ti mismo o a ti mismo, o lo has dicho incluso hasta sin ser consciente. Has dicho, ya me toca, ya es el momento, ya es hora de que se haga justicia. Incluso probablemente se lo hayas podido decir al universo, a Dios, a la luna, no sé, te has parado en la ventana y le has dicho, ¿cuándo va a ser mi momento? ¿Cuándo me toca ya salir de esto, cambiar? ¿Cuándo se va a hacer justicia conmigo? Diosito, ¿cuántas veces te he pedido? ¿Cuándo vas a hacer justicia en mi vida? Te está diciendo de que ya. De que entra un periodo para ti de equilibrio, de estabilidad, de que se hace justicia en todos los sentidos de tu vida. Incluso para algunos, que no lo veo como esto hasta ahora, pero algunos tiene que ver también con resultados de juicios, porque esta carta siempre me habla de esto y no quiero pasarlo por alto. Por algo será, a alguno de ustedes le va a beneficiar un veredicto que se va a dar en una corte. Va a ser positivo, a tu favor se va a hacer justicia. Se van a decir verdades, se van a aclarar cosas necesarias para que tú puedas moverte. Es como que dependes del resultado, de la respuesta de algo, de una verdad que sale a la luz, de algo que se aclara para que tú puedas moverte y darle un giro a tu vida. Se va a dar. Si estás esperando por documentos que tienen que ver con respuestas legales, me dicen que va a ser positivo para ti. ¿Vale? Mi vida. Vamos a ver cómo tú le vas a estar respondiendo, cómo tu energía. Vale. El primer mensaje que te dan con esta carta es no te compares. Y si vas a comparar, es para encontrar tu propio valor. Probablemente esto tenga que ver con esta iluminación, con esta verdad, para que tú te des cuenta de que tú tienes un valor increíble y de que cada persona es perfecta tal y como es. Para que tú comprendas que las experiencias que tú vivas, las personas con las que tú hayas estado, amorosamente dicho, pues cada uno fue diferente. Que nadie puede pagar por lo que hizo otro, porque cada persona es diferente. Cada persona es valiosa tal como es, cada persona es importante.
Que no te sientas mal si es con respecto a ti, si no es que estás comparando a personas de tu pasado con personas que estén llegando ahora. Si te estás comparando tú, aquí hay como una energía de no sanación, sino de alzar tu autoestima, decir tu verdad, no quedarte por debajo de nadie, reconocer tu propio valor. Por esta carta también me dice que habla de dejar un pasado en el que te pudiste comparar con otras personas y ahora reconocer tu propio valor. Vamos a ver el reto, el obstáculo con el que vas a estar lidiando. Obstáculo para Escorpio. Número 5 es el número de mayor importancia para ti, número con el que vas a estar resonando o un número importante. El duelo de los dragones, dice conflicto interno, moralidad o elección consciente. Cualquier cosa que tú te hayas estado cuestionando, ahora deberás durante esta semana elegir conscientemente quién eres, y de esto habla también la justicia, reconocer tu propio valor en general, lo que te estaba comentando, pero conscientemente decir, yo tengo que cambiar esto, yo no me puedo seguir comparando con nadie. Ese conflicto interno con el que te has podido venir enfrentándote durante cierto tiempo, interno, no necesariamente conscientemente, puede ser que haya sido algo que hayas mantenido en tu inconsciente y no lo veías. Ahora sí te toca ser consciente de una elección que debes tomar. Decides quién quieres ser, al lado de quién quieres estar. Es elegir conscientemente lo que sea. Número 5, importante. Vamos a ver los ángeles de la ayuda diaria, qué mensaje tienen para ti. Wow, esa carta ha salido. Dulce sueño. Sueña despierto, cuanto más lo hagas, más fácil te resultará recibir y oír nuestros mensajes. Relájate y deja fluir tus pensamientos sin dirigirlos. Simplemente obsérvalos, como si de una película se tratara. Deja que las ideas y los pensamientos fluyan con libertad. De ello surgirá la creatividad. Es que de ello también surgirá el valor que te vas a dar tú misma o tú mismo. Es como ver las cosas desde otra perspectiva y verte a ti desde otra manera, desde otra forma, desde otra. Y esto te ayudará a crear tu propio camino. Elegir conscientemente lo que deseas, pero déjate llevar. Deja que tus sueños fluyan. Sueña despierto. Puede ser un libro importante para ti también, ¿vale? Pero no es relevante. No doy signos. Puede ser que tu personita especial tenga este elemento, este signo en su carta natal, o puede ser tú también. Pero te dicen que sueñes un poquito despierto, que dejes volar tu imaginación sobre eso que tú deseas crear y que elijas conscientemente hacerlo. Vale, vamos a mirar ahora qué es lo que dice el tarot para ti, mi amor. ¿Cómo estará tu mente, tu corazón y qué acciones tomarás durante esta semana? De lo que me quieran hablar. Ya estaré haciendo una lectura directamente de amor en los próximos días, pero ahora lo que el tarot quiera hablar. Fíjate cómo me resuena esta carta con la carta de la comparación. Es como si tú en tu mente todavía no hubieras superado algo que sucedió. Vamos a aclarar de todas formas con el otro tarot cada carta, ¿vale? Pero sentimientos y acciones. Vale, está muy bien. Es como si en tu mente todavía estuviera ese dolor, ese duelo, que esta semana probablemente ya sea el momento definitivo en el que sale de tu vida. Veremos lo que dice el otro tarot. Pero sí es verdad que en tu mente ha habido un por qué no me fueron las cosas bien, quizás siempre me va a ir igual,
pensamientos un poco derrotistas, como está la imagen de esta persona que está llorando, que está en duelo por cosas que no pudieron ser. Sin embargo, tiene otras opciones aquí que sí están de pie, que sí están firmes, pero no las ve porque le está dando la espalda. ¿Vale? Vamos a aclarar un poco. Sí, durante esta semana definitivamente estarás trabajando, no son muchas, estarás trabajando en eso, sí, mira, esta es la carta que decide tu elección consciente y es el reto, detenerte un poco para encontrar la claridad, esa claridad que trae la justicia. El colgado me habla un momento de pararte a pensar, a reflexionar y a trabajar sobre cómo te estás proyectando mentalmente, lo que estás pensando y trabajar en ello, pero no desde el movimiento en sí, sino desde la reflexión. Una más. Fíjate, justamente se volteó la misma carta. 5 de copas. En eso vas a estar trabajando. Pero se ha volteado también esta. Y esto me habla de que esto se estará produciendo por la llegada de una persona que será muy, muy, muy importante en tu vida. Hay una persona que puede estar esperando por ti. Hay una persona que quizás no le has visto, o si ya está en tu vida no le has apreciado todo su valor. Y en esta semana estarás siendo consciente de ello. Y habrá una elección a la que te tendrás que enfrentar sobre si aceptas a esa persona o no. Si te dejas llevar por tus pensamientos de que todo va a ser siempre igual o no. Ahora vamos a tu corazón. En tu corazón es cierto que hay un amor, hay apertura emocional. Eres una persona que amas y que te entrega. Pero es que si llevas tiempo esperando por ese amor, manteniéndolo calladito, o esa persona que llegue a tu vida para mostrarte otro mundo diferente al que has conocido. Es como la damisela que siempre está esperando porque llegue el amor verdadero. Esta se quiso voltear. ¡Ah! Claro que sí. Haz de copas. Vale. En tu corazón también hay recuerdos de una persona, probablemente del elemento tierra, con la cual mantuviste una conexión, una relación y te quedan recuerdos, pero no siento que los recuerdos que te quedan sean todos los recuerdos negativos, ¿no? En tu corazón hay recuerdos muy hermosos con respecto a esta persona. Probablemente con esta persona formaste ya una familia. En tu corazón es como por tiempos, es como si te llegaran recuerdos de esta persona. Y en tu mente te queda el aquello de nunca volveré a ser tan feliz como lo fui con esa persona. Cariño mío, desde ya te estoy diciendo que no es así. Que hay una persona que te hará tanto o más feliz que esa personita que tú tienes en tu corazón. Que esa nostalgia de lo que tú viviste. ¿Vale? Vamos a ver ahora en tus acciones, porque te veo equilibrándote en tus acciones sí o sí. Te veo encontrando el equilibrio, te veo conectando con respuestas y con manifestaciones. Se va a manifestar para ti algo que no has visto o alguien que no has visto hasta ahora. Y fíjate que en la carta en la opción de la mente, me salió esta, pero salió como sin pertenecer a ninguna opción. Salió apenas yo estaba tirando las cartas, pero no me resuena con ninguna de las tres
ni con mente, ni con corazón, ni con acciones. Me resuena con una oportunidad que está llegando para ti. En tus acciones hay una persona que no has visto, hay una opción que no has visto o que no has querido aceptar por estar enfocado o enfocada en tu dolor, en tus recuerdos, en lo que viviste con otra persona. Sin embargo, se estará manifestando. Hay claridad, hay luz. Tienes seres que te están guiando también, ¿vale? Pero te estarás dando cuenta. O probablemente hay una persona que llegue a ti. O te estarás dando cuenta de que esta persona está interesada en ti. Porque esta carta no sale al azar. Con el mago, con el hierofante y con la justicia, esta carta no sale al azar. Hay posible sanación, trabajo de sanación en ti. Hay recuerdos de algo que viviste con otra persona, sí. Pero en tus acciones se manifiesta claridad, luz, descubrimiento de una persona que está teniendo sentimientos por ti. Alguien que no habías podido ver. O que no habías aceptado, que no te habías dado cuenta. Es como cuando tú dices, no, yo no estoy para el amor ahora. Como con esa persona yo nunca voy a poder ser feliz. Y te estaba diciendo de que no va a ser así, ¿verdad? Y no va a ser así. Esta persona va a traer a tu vida un amor mágico, un amor firme, un amor real, un compromiso. Va a traer a tu vida calma, equilibrio, ¿vale? Es una persona que puede que aparentemente, como si fueran opuestos, pero personas que se van a complementar muy bien. Es una persona diferente a lo que tú habías estado acostumbrado hasta ahora, pero es una persona que te va a equilibrar tu vida brutalmente. Me encanta la energía que siento con esta persona. Es un amor mágico, sí. Es un amor que te trae la justicia divina, sí. Para que logres soltar el pasado, para que no compares. Y para algunos ya esta persona está en el camino y no la quieres aceptar, porque sientes que nadie va a ser como lo que tú viviste, nadie te va a dar lo que ya tú viviste. O que no quieres volver a pasar también para algunos. Sin embargo, esta persona te la está trayendo el destino, la justicia divina. Y debes elegir conscientemente aceptar lo que el universo te está trayendo por tu propia felicidad, por tu equilibrio. Vale. Ahora, un mensaje. Me dicen que tu color va a ser el azul durante esta semana. No me han dado un número hasta ahora. Esta persona que va a llegar a tu vida puede estar llegando con, y el número 7, es el número que te voy a dar. Número 11 y número 7. Me dicen que esta persona puede estar llegando como una amistad y que no le habías visto, no le habías visto hasta ahora como nada más. Y si esta persona entra a tu vida como amistad ahora en esta próxima semana, vas a ser consciente de que aunque esté entrando como amistad, va a ser algo más. Va a ser una mano amiga que te va a apoyar, que te va a ayudar, que viene con un propósito divino para sacarte de este estancamiento, para sacarte de esto que tú viviste y para ofrecerte, además de un amor, una lealtad, una fidelidad, una mano amiga. Van a ser, además de amor, van a ser amigos. ¿Vale? Ay, hermosa energía la que estoy viendo aquí para ti. Hermosa energía la que estoy viendo para ti. Porque incluso para muchos este tipo de conexión, aunque tú hayas vivido algo hermoso en el pasado,
esta persona que va a estar llegando o con la cual vas a estar conectando es una persona que tu corazón ha estado anhelando. Es una persona que ya tú has pedido, incluso inconscientemente, teniendo esos mismos recuerdos de lo que tú viviste. Pero veo un encuentro esta semana, un encuentro con esta persona. Y si ya le conoces, ahora le vas a empezar a mirar de una manera diferente. Se va a manifestar ante ti la realidad sobre esta persona. Me dicen para algunos que si estás esperando el resultado de una sentencia de divorcio, estás pensando que esta situación va a ser más difícil de sobrellevar para ti. Y te dicen que sin embargo estés tranquila o tranquilo, porque lejos de sentirte mal por esto, te vas a sentir liberada o liberado. Y que vas a comprender por qué era necesario llevar todo esto a cabo. Wow. Aquí me han puesto, me han hablado. Me hubiera gustado que me hablaran más de alguna característica de esta persona, pero bueno, es una persona que trae equilibrio, es una persona que viene como en plan de amigo, pero que además de amor también va a traer esa energía de un apoyo para ti, un sostén para ti, y que no lo compares o la compares con lo que tú has vivido, porque esta persona no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que tú has vivido anteriormente. Me vuelven a decir que es un amor mágico, que es un amor más allá del cuerpo físico, y lo vas a estar sintiendo, lo vas a estar sintiendo. Y bueno, tu reto es elegir conscientemente de todo, a pesar de todo lo que tú has vivido, te estarás dando cuenta, serás consciente de lo que está sucediendo para ti, serás consciente de que hay una persona a la cual no has estado aceptando o no has estado viendo. Vamos a ver, la posible inicial o una letra importante de la personita que viene Escorpio. Wow, me salen muchísimas. La Z, la Q, la G y la O. Yo siempre digo que no es, son letras que se dan de posible inicial o de apellido o de algo de específico que puede ser importante para ti. Pero si no resuena ninguna letra contigo, no importa, porque no es tan relevante. Lo importante es que ya estés preparado o preparado para la nueva persona que viene. ¿Vale? No importa que esta no resuene con la letra de esta persona. A lo mejor sí, ahora no te das cuenta y cuando llegue esta persona dices, ay sí, es verdad, se llama, no sé, Orlando o Gonzalo, no sé. O tienen el apellido González, por ejemplo. Y en este momento no resuena contigo porque la persona todavía no ha llegado. Así que, por eso te digo, no es tan importante, solo para que tengas una pista. Igual que te di los signos, puede ser o un Libra o puede ser un Tauro, ¿vale? Puede ser también un Virgo. Ajústalo tú a tu situación, pero lo que quiero que sepas es que no es tan importante. Lo importante es lo que trae esta persona a tu vida. Y ahora sí que sí, mis amores, espero haberles ayudado, espero haberles dado una pista. Recuerda, si no resuena en este momento, espera la semana que viene a ver y vas a estar recordando cosas que escuchaste en la lectura que quizás sí pueden estar resonando contigo. Si te ha gustado, porfa, coméntame si ha resonado contigo. Dame like para que este video siga llegando a más personas, para que pueda seguir creciendo el canal. Y claro que sí, un beso y un abrazo enorme y te espero pronto. Chao.